A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un estudio más de las parábolas aquí en nuestro programa de Reflexiones en lo Secreto. Y hoy vamos a estudiar la parábola de las minas. Yo creo que esta es una de las parábolas que casi no las tenemos como identificada. Y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 11. Y esta enseñanza, esta parábola, Jesús la menciona después de haber tenido una conversación con Zaqueo, ¿no? Entonces, a partir del versículo 11 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y te la voy a leer en la versión Reina Valera. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está esta mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces te repito, para si tú quieres estudiar a detalle, ¿verdad? Esta lectura, está esta parábola de las minas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 27. Entonces, la parábola de las minas es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. ¿Acerca de qué? De la responsabilidad, la fidelidad, el reino de Dios y el regreso del rey. A veces suele compararse con la parábola de los talentos que vimos en el capítulo anterior, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Estas dos parábolas, tanto la de los talentos como las de las minas, tienen diferencias importantes y enseñan entre ellas verdades complementarias. Te hago un poquito de contexto histórico y bíblico sobre esta parábola. Jesús la contó cuando iba camino a Jerusalén.
Y en el versículo 11 dice, porque ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Las personas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra pensaban que el reino de él era un reino político. ¿Por qué? Porque así se estilaba en esos tiempos, ¿verdad? Los discípulos esperaban que Jesús estableciera, como te dije, el reino político en Jerusalén y expulsara al imperio romano. Jesús les enseña que antes de reinar públicamente habría un tiempo de ausencia, de responsabilidad y de prueba. Entonces, la parábola anuncia tres etapas y quiero que aquí pongamos mucha atención. La parábola menciona y anuncia, como te dije, tres etapas. El rey que se va, los siervos administran y el rey regresa para pedir cuentas. Y eso sigue vigente hasta el tiempo de hoy en la iglesia de Dios. Entonces vamos a ver los personajes que aparecen en esta parábola. Número 1, el hombre noble. Este hombre noble representa a Jesucristo. ¿Recuerdas que leímos? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. En la antigüedad era común que un gobernante viajara hasta Roma para recibir oficialmente el derecho de gobernar, porque era un imperio. En ese momento estaba el imperio romano muy fuerte. Entonces, si alguien iba a gobernar, tenía que primero ir a Roma. Y ahí oficialmente lo nombraban gobernante. Entonces Jesús utiliza esa imagen para enseñar que él ascendería al cielo, recibiría toda la autoridad, pero regresaría como rey. Por eso dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y todo esto sucede después de la resurrección. Jesús muere, reina el Padre, pero va a regresar. ¿Ok? Entonces hablamos aquí del primer personaje, el hombre noble. Y te repito, ¿quién es? Jesucristo. Número 2, los siervos. Los siervos representan a todos los creyentes, no solamente a pastores o a líderes, sino a todo hijo de Dios que ha recibido algo del Señor para administrar. Número 3, los ciudadanos. Esos ciudadanos representan a quienes rechazan el gobierno de Cristo. Ellos dijeron, y tú lo puedes seguir leyendo ahí en los versículos que te mencioné, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta frase describe el rechazo del mundo hacia Jesús, ¿no? Entonces, te repito, los personajes de la parábola es el hombre noble, que es Jesús, los siervos, que somos todos los que hemos creído en Jesucristo, y también los ciudadanos, que son todas aquellas personas que rechazan a Jesús como rey. Ahora, la parábola es la parábola de las minas. ¿Y qué es una mina? Nosotros a lo mejor cuando oímos el término pensamos que es una bomba, ¿verdad? Que se entierra y que en determinado momento alguien la pisa y se detona. Pero no está hablando de ese tipo de minas en esta parábola, porque recuerda que en unos versículos habla de dinero. Entonces, ¿qué es una mina? Una mina en aquel momento era una moneda griega, que no necesariamente era una moneda así como la que tú y yo estamos acostumbrados. Era una unidad de peso. Generalmente era de plata, ¿no? Pero una mina equivalía aproximadamente a 3 meses de salario, ¿no? De un trabajador. Entonces, ¿qué era una mina?
Era una unidad de peso que se consideraba como una moneda para negociar, para hacerla trabajar, ¿verdad? Y equivalía a 3 meses de salario de un trabajador. Pero lo interesante de esta parábola es que todos los siervos reciben exactamente la misma cantidad. Todos reciben una mina. A diferencia de la de los talentos, ¿verdad? Porque en la de los talentos, si tú te recuerdas y si no la has escuchado, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube. Bueno, precisamente aquí donde estamos ahorita, y también la puedes escuchar en nuestra emisora de Los Secretos Radio. Entonces, la diferencia entre las minas y los talentos. Los talentos, si tú te recuerdas, Dios, el Señor daba diferente cantidad. A uno les dio 5 talentos, a otros les dio 2 talentos, a otros les dio uno. Y estos representan los diferentes dones y capacidades que Dios da. Pero en la parábola de las minas, todos reciben solo una mina, todos. Esto representa algo que Dios dio por igual a todos los creyentes. ¿Y qué nos dio por igual a todos los creyentes? Nos dio el Evangelio, nos ha dado la gracia, nos ha dado el tiempo, nos ha dado la oportunidad de servir y nos ha dado la misión de extender el reino. ¿Sí? ¿Te recuerdas que los talentos se daban de acuerdo a la capacidad de cada quien? Y eran diferentes, ¿verdad? Las habilidades o lo que Dios había entregado en la mano. Pero la mina representa algo que Dios nos ha dado a todos por igual, ¿no? Te repito, es el Evangelio, la gracia, el tiempo, la oportunidad de servir y la misión de extender el reino. ¿Cuál es la enseñanza? Que no todos tenemos el mismo talento, pero todos sí tenemos la misma responsabilidad. Entonces, ¿cuál fue la orden del rey en esta parábola? Él dijo, negociad entre tanto que vengo. O sea, ese señor les entrega la mina a cada uno, pero les dijo que la pusieran a producir. Dice, que la ocuparan en los negocios mientras él regresaba. Y aquí aparece un principio fundamental. La vida cristiana nunca fue diseñado para ser pasiva. Dios nos ha regalado esas minas que te mencioné. Este, uso este término porque así estamos viendo esta parábola, ¿verdad? Pero Dios, el Evangelio, la gracia, el tiempo, la oportunidad de servirle, ¿verdad? Y la oportunidad de extender el reino, nos las dio a todos y fue para no llevar una vida cristiana pasiva, sino para que la pusiéramos en crecimiento, porque Dios espera crecimiento, Dios espera fruto, espera multiplicación. ¿Y cuál es aquí el significado espiritual de negociar? No solamente se está refiriendo a negociar y que signifique dinero, ¿verdad? Porque por nuestra mente, como les dije en la parábola pasada, siempre que hablábamos de talentos, nuestra mente se iba única y necesariamente a dinero, ¿verdad? Pero Dios no nos entrega en esta parábola, ni tampoco en la de los talentos, que ponerlo a producir, porque Dios lo que quiere es una multiplicación monetaria, sino que significa hacer producir todo lo que Dios nos ha confiado, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque fíjate que tú y yo podemos hacer crecer nuestra fe. Tú y yo podemos hacer crecer nuestros dones. Tú y yo podemos hacer crecer nuestro conocimiento bíblico. También nuestro servicio, podemos hacer crecer nuestra influencia,
podemos hacer crecer a personas para Cristo, ¿sí? Compartiéndoles el Evangelio. Y también podemos hacer discípulos. Hemos sido llamados, tú y yo, a ser discípulos, ¿sí? Esa es la gran comisión que Jesús nos entregó. Entonces, todo creyente, absolutamente todo hijo de Dios, así como tú y yo, todos debemos producir crecimiento. Todos. No podemos ser personas pasivas. No podemos ser personas sin fruto, ¿sí? Porque va a llegar un momento que va a regresar el Señor. ¿Ok? ¿Qué pasa con el primer siervo del que leímos en la parábola? Cuando el rey regresa, este siervo le dice, tu mina ha ganado 10 minas. Aquí el siervo le dice que reconoce que la mina no era propia, ¿verdad? Él no dice, yo gané, dice, tu mina ganó. O sea, ahí le da el mérito al Señor que le entregó la mina. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos reconocer que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y crece, se multiplica, se reproduce, es porque la capacidad de esa multiplicación no proviene de nosotros, proviene de Dios. También hay una recompensa. ¿Qué le dice el rey a esta persona? Dice, sobre 10 ciudades tendrás autoridad, ¿no? Hay una recompensa al nosotros negociar, al nosotros producir, al nosotros multiplicar lo que Dios nos ha dado, la mina que Él nos ha entregado. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La fidelidad. La fidelidad. En el reino de Dios la recompensa no es solamente para entrar al cielo, sino que la recompensa también es que abre niveles de responsabilidad. Imagínate, este hombre no tenía ciudades. Cuando se le entregó una mina, él no gobernaba, él era un siervo. Pero al regresar el rey, al regresar el Señor, él le dice, mira, de la mina que me diste, aquí hay 10 más. Y el rey le da autoridad sobre 10 ciudades. Lo puso a gobernar sobre 10 ciudades, ¿no? El segundo siervo. De este hombre, la mina que se le entregó produjo 5 minas más. Y el rey también lo felicita. No produjo igual que el primero. Le dieron una mina a cada uno. El primero produjo 10 minas más. El segundo le dieron una mina y produjo 5. No produjo igual que el primero, pero recibió recompensa también. Dios nunca va a comparar el resultado mío con el de Ana, ni el de Damaris con el de Lupita, de esas minas que él ha entregado, ¿verdad? Dios lo que ve y lo que compara es la fidelidad. Uno tuvo fidelidad para producir 10 minas más. El otro tuvo fidelidad para producir 5 minas más. Pero ¿qué pasa con un tercer siervo que leímos nosotros y que está ahí en la parábola? Este hombre guardó la mina envuelta en un pañuelo. No la perdió, ¿verdad? No es que se le extravió ni la perdió. Él conservó la mina, la guardó y la envolvió hasta incluso en un pañuelo. Como te digo, no la perdió, pero tampoco produjo, no la multiplicó. ¿A quién representa este siervo? Él representa al creyente que vive una vida cómoda, ¿no? Que dice, pues yo voy a la iglesia los domingos, yo pues oro, yo leo la palabra, ¿verdad? Es personas que no hacen daño,
¿verdad? Buenas personas, pero no practican la fidelidad a lo que Dios ha entregado, ¿sí? No sirven, no evangelizan, no disipulan, no desarrollan sus dones, perdón, simplemente los conservan, ¿verdad? Ahí están. ¿Qué ejemplo te puedo dar como práctico que tú puedas decir, ay, pues, ¿cómo que será esto, verdad? Pues será como cuando el Día de las Madres, es un ejemplo muy, ¿qué te digo? Cotidiano, o sea, de la vida diaria, que a ti a lo mejor como mamá te regalan una licuadora, una de esas marcas ninja, esos que le echas cualquier cosa y la desbarata, ¿verdad? Que la licúa súper bien, ¿no? Así sean como quien dijera piedras. Entonces, que tú dices, tú, es que me regalaron una muy buena licuadora, es una marca que no tengo que ni tan siquiera pasar por colador porque todo ya lo licúa perfecto, pero no la usas. Nada más sabes que la tienes. Nada más sabes que es una supermarca. Nada más sabes que es muy buena, ¿verdad? Pero no la usas, ¿no? A lo mejor con esta misma licuadora, si estás pasando una temporada difícil económica, dices tú, voy a vender licuados, ¿verdad? Me voy a poner una venta de licuados aquí, voy a sacar una mesita y con esa licuadora tú multiplicas ganancias, o sea, le sacas el beneficio. Entonces, a veces nosotros, te pongo ese ejemplo, como te digo, muy cotidiano, a veces nosotros, la mina, o sea, el evangelio, el tiempo, ¿sí? La gracia. Sabemos que las tenemos, sabemos que son una bendición, pero no las ponemos a producir, ¿no? No somos como el primer siervo que multiplicó la mina, ni como el segundo y que los dos recibieron una recompensa favorable, ¿verdad? Pero este tercero, ese no hizo nada. La guardó hasta en un pañuelito, ¿no? Para que no se me ensucie, para que no se me pierda, para que bien cuidadita, ¿no? El problema de este hombre no fue la falta de capacidad. El problema de él fue un concepto equivocado del rey, que también pasa en la parábola de los talentos. Y también expresa lo mismo. Dice, tuve miedo. Nosotros siempre tenemos que recordar que el miedo paraliza a las personas. Mira, la palabra de Dios siempre nos dice, no temas, no temas. Está escrita 365 veces desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Una vez, o sea, una vez por año, o sea, ¿cómo te digo? Una por cada día del año. Necesitamos nosotros todos los días recordar que Dios nos dice, no temas, porque el miedo es lo que a ti y a mí nos paraliza en ocasiones. Muchos creyentes dejan de servir por temor al fracaso, al rechazo, a la crítica, ¿verdad? No, pues ya está este cristianito, ¿va? Ahí viene Lupita nomás a hablar de la palabra, a hablar que el Señor es lo máximo, ¿verdad? Que Él puede cambiar las vidas. Pero a veces esa crítica nos puede llegar a decir, ya no voy a hablar más, ¿sí? Y eso es envolver la mina en un pañuelo y no ponerla a producir. El tercer siervo dijo, sé que eres hombre severo, ¿no? Tenía una imagen distorsionada del Señor. El Señor lo replica después, ¿verdad? Dice, porque si sabías que soy, pero es como diciendo, esa idea, creencia errónea que tú tenías, ni tan siquiera te motivó para decir, ay, bueno, si es severo, pues le voy a poner ganas para que esto produzca, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos esa imagen distorsionada de Dios porque no lo conocemos, ¿sí? Y porque no lo conocemos realmente el corazón de Él, a veces dormimos con miedo, a veces escondemos los dones, a veces dejamos de crecer.
Fíjate que es bien importante tener una visión correcta de quién es nuestro Padre, porque eso va a cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? A veces no sé por qué es más fácil para el ser humano creer que Dios es intolerante, creer que Dios está nada más para castigarnos cada vez que nos equivocamos. Y yo pienso, ¿por qué creen así? Sería como no tiene congruencia con lo que Jesús vino a hacer por nosotros. No tiene congruencia con el amor del Padre que mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un concepto claro de quién es nuestro Dios. Sí, es un Dios que al final nos va a pedir cuentas, sí, como a estos siervos, ¿verdad? A este siervo que le dijo, yo sabía que eras tú severo y que cosechas de lo que no sembraste y así. Entonces el rey responde a este siervo que tenía distorsionado su concepto de él, o sea, del rey. Dice, por tu propia boca te juzgo. ¿El siervo sabía lo que tenía que hacer? Sí, porque le dieron indicaciones al igual que el resto, pero nunca actuó. En el reino de Dios no basta con conocer, no basta con que nosotros tengamos claro en nuestra mente, por lo que hemos oído, por lo que hemos estudiado. Nosotros necesitamos ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Ser obedientes. Si Él nos da una indicación, nosotros seguir esa indicación. El consejo de la palabra, el consejo de Dios, siempre va a ser para beneficio de nosotros, para recompensa nuestra. La mina se entregaba al que tenía 10. O sea, al que tenía 10 le dijeron, a ver, este que tenía, a ver, pásame la mina guardadita en el pañuelito. Pásame tu mina, la que está en el pañuelito, le dijeron a este hombre, ¿verdad? Y esa mina se le entregaron al que tenía 10, ¿no? Entonces, aquí aparece un principio espiritual. Al que tiene, se le dará más. ¿Por qué? Por su fidelidad. No significa favoritismo. Significa que Dios confía más en quien demuestra fidelidad. La fidelidad abre nuevas oportunidades. ¿Te recuerdas que en esta parábola habla de enemigos? ¿Sí? Finalmente aparecen aquellos que rechazan el reino, ¿sí? Más o menos en los primeros versículos dicen que venían unos y que era una embajada y que dijeron, no, 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 nosotros no queremos que este nos gobierne, que este no sea nuestro rey, que este sea el que reine, ¿sí? Entonces, hay esos enemigos del rey. La parábola termina recordando que Jesús regresará. Porque yo aquí te dije los personajes, pero también te dije que quién era el rey, que quién era ese Señor, Jesús, que quiénes son los siervos, tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, y quién eran los ciudadanos, pues estos enemigos que rechazaron al rey, ¿no? Entonces Jesús recuerda en esta parábola que Él va a regresar, y no solo como Salvador, sino también como juez. ¿Sí? Hoy tú y yo estamos en el tiempo de la gracia, pero un día Él va a venir a rendir, que nosotros rendamos cuentas, que nos va a preguntar qué hicimos nosotros con el Evangelio, qué hicimos nosotros con la gracia, qué hicimos con nosotros para que otras personas le conocieran. Entonces, hay tres principios espirituales en esta parábola. Número uno, Dios entrega recursos a todos. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo nada. Todos hemos recibido la mina. Acuérdate que cuál es la mención que te digo que es la mina, ¿verdad? El evangelio, el tiempo, la gracia, el poder servirle a Dios, el poderle hablar a otros de Jesús, ¿sí?
Entonces, todos hemos recibido la mina. No podemos decir nosotros, no es que yo no tengo nada. Él ya nos lo entregó, ¿sí? Ese es el primer principio. Dios entrega recursos a todos. Segundo principio, Dios espera crecimiento. El reino siempre produce fruto. La esterilidad nunca fue el propósito de Dios. Tercer principio, el miedo roba el propósito. Muchos entierran su llamado por temor. La fe multiplica, el miedo esconde. Que no se te olvide de esta parábola esa actitud de ese siervo de temeroso. Agarró la mina, la puso en un pañuelo y la guardó, ¿no? Porque tuvo miedo. Principio número 4. Dios recompensa la fidelidad. Él no premia la comparación, premia la constancia, la fidelidad. Principio 5. Habrá una evaluación. Y esto no lo debemos de olvidar, pero tampoco para tener temor, sino para ser fructíferos, para poner a trabajar lo que Dios nos dio. Y te digo, el principio número 5 es que habrá una evaluación. Toda obra será examinada. No para decidir la salvación del creyente, porque la salvación ya la tenemos, ¿sí? Sino para evaluar el servicio y la fidelidad. Aquí te voy a hacer unas preguntas y si quieres anótalas o después vuelves a estudiar la enseñanza y ahí las reflexiones. Reflexiona en esas preguntas. ¿Qué mina me ha confiado Dios? ¿Qué minas te ha confiado Dios? ¿Estoy multiplicando lo que Él me dio o solo lo estoy conservando? ¿Sirvo por amor o sirvo por miedo? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo eterno o solo en lo temporal? Si Cristo regresara hoy, ¿qué cuentas podría presentarle? Te las voy a repetir porque veo que estás anotando. ¿Qué mina me ha confiado Dios? ¿Estoy multiplicando lo que Él me dio o solo lo estoy conservando? ¿Sirvo por amor o sirvo por miedo? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo en lo eterno o solo en lo temporal? Y esta que te digo que es muy importante preguntarnos esto. Si Cristo regresara hoy, ¿qué cuentas podría presentarle? Y ya vamos terminando. La parábola de las minas nos recuerda que vivimos entre la primera venida de Cristo y su regreso glorioso. Eso nos recuerda esta parábola. Su primera venida y la segunda venida de Él. Este tiempo no es para pasividad, sino para la administración fiel del reino. Jesús no preguntará cuánto recibimos, sino que nos preguntará qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Sí. Tú y yo, como maestros, líderes y creyentes, estamos llamados a vivir una visión eterna, invirtiendo nuestros dones, tiempo, recursos e influencia para que el reino de Dios se expanda. Al final, el mayor anhelo de todo discípulo debe ser escuchar las palabras del Rey. ¿Y cuáles son esas palabras que deberíamos anhelar tú y yo escuchar? Y están en esa parábola. Y dice, bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad. La fidelidad de hoy prepara la recompensa de la eternidad. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones en lo Secreto. Te mando un abrazo. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados.